Si debes pagar Updike, la música es ambientación y entretenimiento. La música siempre es un valor agregado para el público que acude a tu negocio. Bueno, vamos a darle la bienvenida al señor Absalón Vázquez Villanueva. Fue ministro de Agricultura 4 años, viceministro, luego se convirtió en asesor presidencial de Alberto Fujimori, lo acompañó durante todo el decenio y de hecho ha sido un hombre muy leal porque en cuanto Fujimori aterrizó y fue a la DIROES, él lo siguió visitando en la prisión. Cuando ya fue liberado y recuperó la libertad gracias al indulto de PPK, Absalón Vázquez también estuvo al lado de Alberto Fujimori y de hecho estuvo ayer, ¿no es cierto? Entonces es cuando ha ingresado al estudio me ha dicho que él se considera amigo de Alberto Fujimori. Y luego Mauricio Mulder es, como todos sabemos, congresista, líder del APRA, ha sido un hombre que ha sido un rival político del fujimorismo, lo ha enfrentado. Hoy día, en una muestra de, no sé, de decencia, de hidalguía política, como ustedes quieran llamarlo, todo el grupo aprista, los líderes, Mauricio, Jorge del Castillo, etcétera, han ido al velorio de Alberto Fujimori y han presentado sus respetos a la familia. Entonces, le voy a dar la bienvenida a ambos personajes. Señor Absalón Vázquez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches, señora Milagros. Gracias por la oportunidad de estar y poder dirigirme a toda su audiencia, que es muy amplia, y transmitir, pues, nuestro sentimiento, nuestro pesar, nuestra dolencia por la partida de nuestro presidente, y considero el mejor presidente del Perú, que salvó de una barbarie y de una situación que estaríamos hoy día como Venezuela, o como Cuba, o como Corea del Norte, o como Nicaragua, inclusive como Bolivia, que está ahorita amenazando que va a generar 1 millón de migrantes a Perú, por la irresponsabilidad de los integrantes del socialismo del siglo XXI, ¿no? Y los comunistas y extremistas, lógicamente. Bueno, muy bien, bienvenido, señor. Señor Mulder, también, bienvenido al programa. Gracias. Bueno, hoy día nosotros fuimos con una delegación ahí al lugar donde están las exequias. Le hemos dado las condolencias que corresponde a Keiko Fujimori y a los líderes del partido. A la familia, ¿no? A su familia, estaba incluso la hermana del señor Fujimori, porque creemos que lo cortés no quita lo valiente y que además en el Perú se tiene que construir una vida común entre los que también discrepamos, ¿no es cierto? Y sobre todo los que podemos tener toda una historia de confrontación que no tiene que ser eterna, porque justamente los países que mejor se desarrollan, que tienen constituciones bien consensuadas, son los países en donde hay mucha discusión, pero no se matan entre ellos, porque tienen una visión común. Para nosotros eso es una construcción que hay que hacer todavía. Cuando ellos han sacado 73 congresistas, obligó a los demás grupos a tener que entender eso con ellos, ¿no? Entonces, hubieron... Porque es evidente que demostraron que es una fuerza política. Es una fuerza política y entraron ahí con votos. Entonces, no podemos tener una posición y decir, no, esos votos no me gustan porque ¿qué? ¿Son de Marte? ¿Son de Saturno? No, también eran peruanos. Entonces, uno tiene que adaptarse a lo que la vida política te da. Muy bien, estas son las imágenes justamente de lo que comentaba Mauricio Mulder. Ahí está la delegación aprista. Fueron a, creo que la 1, 2 de la tarde, no sé si me falla la memoria. Asistieron a la sala Nazca y como bien dice el señor Mulder, lo cortés no quita lo valiente. Y esto es básicamente capítulos de la decencia política, ¿no es cierto? Quique Montenegro ha preparado una especie de resumen gráfico. Mañana también vamos a continuar sobre lo que significó Alberto Fujimori durante 10 años para nuestro país y luego, por supuesto, vamos a seguir escuchando a Absalón Vázquez y a Mauricio Mulder. Cuando era estudiante no pensaba en introducirme en la política, pero claro, me preocupaba la situación del país. A los 86 años, Alberto Fujimori pasó a la historia como el expresidente que entre luces y sombras gobernó en las décadas más convulsionadas del país. Cuando
Cuando asumí la presidencia de la República, heredé un país en llamas. Lo prometí y lo cumplí. El Perú es libre. La gente se pasaba la voz al ver llegar a Fujimori manejando su tractor. Que Dios nos ayude. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Si se cometieron algunos hechos graves, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. Soy inocente. No soy un asesino. De lo único que soy culpable es de haber vencido al terrorismo. Fujimori expiró el mismo día que se recuerda la muerte, hace 4 años, del ex cabecilla senderista Abimael Guzmán, cuya captura lo encumbró como el presidente que venció al terrorismo. Y si no muere, esto queda en los demás. Es simplemente un recodo, nada más. Hoy el Perú es diferente a 1990. Otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Yo lo indulté porque él ya había estado preso 15 años y no me arrepiento de haber hecho lo que hice. Esta fue la última y única vez que Fujimori nos concedió una declaración política en plena coyuntura. ¿Cómo está usted? ¿De salud ya mejor? Sí, evidentemente, con los cuidados del caso. Sí, exactamente. Y ahora estoy tramitando mi RUC actualizado porque yo recibo honorario como autor del libro. Memoria. Las memorias de Alberto Fujimori. Sí, así de a seca. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. ¿Vladimiro Montesinos fue un corrupto para usted? Bueno, al final, un poco que se mareó, pues. ¿Quién lo mareó? Lo mareó el dinero. El féretro está ingresando entonces bastante despacio, con el cuidado que se debe, luego de realizar algunas venias al interior de esta carroza fúnebre que ha sido traída hasta aquí. Personal de la funeraria permanece en silencio. Rendir este homenaje al expresidente de la República. Saluda también la mandataria a Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente. Soy Alberto Fujimori, no soy un asesino. Ahora que escuchaba este resumen casi gráfico, ¿no?, de que hemos preparado, mañana hay otro, le comentaba a Mauricio Mulder que Alan García también quiso indultar a Alberto Fujimori. De hecho, creo que se lo pidió a Ollanta para hacerlo juntos, pero él, por supuesto, como hombre cercano a Alan, tiene mejor memoria y más detalles de lo que ocurrió. Esto es verdad, ¿no es cierto? Claro, Alan quiso indultar a Fujimori. Sí, incluso porque ya había salido elegido Ollanta Humala como presidente de la República y Alan estaba en salida. Y entonces él le dijo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque en este momento todo el mundo lo está pidiendo y a ver, tú eres de una vertiente, yo soy de otra y creo que eso podría hacer una reconciliación en el país, ¿no? ¿Qué le contestó Ollanta? Que iba a haber o algo así, no le gustó y no se atrevió. Y cuando después se dio el indulto, nosotros dijimos que un momentito, cuando el presidente de la República da un indulto, ya lo dio. Entonces, el haberlo anulado con toda la fuerza que ya tiene la caviarada en nuestro país, porque en esa época, todavía cuando esto comenzó, los caviares no existían. Los caviares han enriquecido con Fujimori, porque utilizaron todas las cosas de las violaciones de derechos humanos para irse al extranjero y ahí les empezó a llegar millones de millones y se volvieron un grupo parásito,
millonario que hasta ahora mandan en el Perú, ¿no? Y entonces bueno, y el odio hacia el chino. Y entonces, claro, una todo de las columnas vertebrales. Pero cuando había la lucha, por ejemplo, hacer las marchas que hacíamos cuando Fujimori, digamos, y Montesinos eran las que manejaban el país, yo no los veía a ellos, a los caviares, ¿eh? No se les veía. Bueno, Raúl Díaz Canseco, Javier Díaz Canseco estaba con nosotros, con Borea y con varios otros, y con Lourdes, que formamos el Foro Democrático, que fue un intento bien interesante, pero el resto de la izquierda quería que, al contrario, que todo se caiga, ¿no? Entonces siempre ha habido allí bastante mezquindad y las cosas que no podían conseguirse de una manera sólida. Y en el caso de Fujimori, creo que él cayó en el error de confiar en Vladimir Montesinos. Porque Montesinos le ponía toda la agenda y las cosas, y sí era, o sea, tenía una mente perversa para eso, y lograba sacar cosas, ¿no? Y entonces con eso se ganaba la confianza de Fujimori, pues. ¿Cómo entender lo que está contando Mauricio, señor Absalón? Usted que ha conocido tan de cerca a Fujimori. ¿Cómo entender que mantuviera tanto a Montesinos? No, el asunto es que en la primera etapa el doctor Montesinos realmente cumplió un rol muy importante en la inteligencia, en organizar todo el sistema de inteligencia, porque la política y la estrategia del ingeniero Fujimori como presidente de la República y para atacar ese fenómeno del terrorismo que estaba matando a nuestro país. Y no nos olvidemos que a este momento ya controlaba, como zonas liberadas, más de las 2/3 partes del territorio nacional. En consecuencia, la estrategia que definió él como jefe de Estado ya, pero que lo había venido trabajando antes, porque mucho tiempo atrás habíamos conversado, invitado a una serie de personalidades, de que tenía que ser un trabajo de inteligencia muy fuerte, no la represión, como se hizo anteriormente. Y eso está explicado por qué. En la Comisión de la Mentira, que se llamó Comisión de la Verdad, ahí sale en qué gobierno hubo más... Ahí es donde empezaron a recibir millones. ¿A quiénes? En la Comisión de la Verdad, a las ONGs. Le dieron ahí, que Toledo se las dio para que ellos hicieran lo que quisieran y él pudiera estar a hacer las cosas que hacía. Pues, en tal sentido, ahí fue que se definió la ciudad. Vemos que el comité, en el informe final de la Comisión de la Mentira, porque es la mentira y la división entre peruanos, ahí se ve en qué gobierno hubieron más asesinatos, más crímenes de los terroristas y algunos errores de los militares. Y digo errores, ¿por qué? Bueno, lo dice abiertamente, fue en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Por eso. Entonces, y Fujimori no. ¿Y por qué? Por esa estrategia realmente muy bien definida y dirigida por él. En tal sentido, ahí que se tocó también de llevar apoyo a los sectores más pobres, que nunca había llegado un presidente, ni tampoco algún apoyo para que produzcan en las comunidades más alejadas. Y mire usted, parte de la estrategia fue que en septiembre y octubre del año 90 viajamos hacia el BRAE en 3 helicópteros para que los terroristas puedan... Estaba controlado 100% el BRAE, ¿no? Y para que los terroristas no vayan a identificar cuál era, un solo helicóptero, pues llegamos y no había nadie, porque el BRAE estaba 100% controlado por Sendero. Se paseaban, era zona liberada. Y agarró, nos fuimos con general, coroneles, soldaditos, y al final dijo, muy bien, saques, no había ni una persona del San Francisco, en la explanada, en el estadio no había nadie. Vayan, inviten que salgan, que escuchen al presidente. Y bajamos, ¿no? Y los soldaditos siguieron 50 personas. Pero todos esos aciertos luego son contrapuestos, por ejemplo, al control de los medios, ¿no? Al querer tener el control de la prensa absoluta para que se cuente solo la historia, entre comillas, oficial, la compra de conciencias, la compra de magistrados, de jueces, de fiscales. Entonces, a eso quería llegar. Usted ha sido un hombre muy cercano a Fujimori. Sí, pero eso no fue política de Alberto Fujimori. ¿De quién eso fue? Sí, ¿ah? ¿De quién fue? Supongo de los que hicieron eso, ¿no? Porque, pero él lo permitió. Pero no creo que le estén dando cuenta a ello. Le digo, muchas veces yo estaba acompañándolo en trabajos hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2, 3 de la mañana, muchas veces. Y cuando salíamos al campo... Cuando salió en libertad, señor Vázquez, ¿qué le dijo Fujimori finalmente en estos últimos tiempos? Cuando el TC resuelve que él sí tiene que estar en libertad porque
Kuczynski le ha dado el indulto. ¿Sí? ¿De qué conversaron esa tarde? Todos los fines de semana cuando iba a visitarlo, conversamos de diversos temas. Y es más, una Navidad, recuerdo, que hicimos todos los dos, estuvimos todo el tiempo, desde las 9 de la mañana hasta las 4:40, ¿no? ¿Hablando de qué? ¿De política? De todo, haciendo un recordaris de todo. Casi ¿Usted era una especie de memorex de Fujimori? No, intercambiando ideas, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que más va a extrañar usted? ¿Qué es lo que más va a extrañar usted de Alberto Fujimori? Su amistad. Y sobre todo, que era una persona que amaba mucho al Perú y sobre todo a los más pobres. Si usted ve qué se hizo para los más pobres, es realmente espectacular. Acá nomás en Lima, cómo estaba Comas, Villa María, cómo estaba San Juan de Lurigancho, Independencia, San Martín de Porres o cualquier cono de acá en Lima. No tenían agua, desagüe, luz. ¿Y qué pasaba? Las carreteras hasta el 100, no había ninguna casita, chocitas. Entonces, acá, si eso ocurría acá en Lima, olvidémonos lo que pasaba en Vilcashuamán o en Lucanamarca o en Carabelí o arriba en Sicuani, ¿no? En tal sentido, él iba personalmente y fue para mí muy honroso el haberlo acompañado. Y por eso es que, aparte de redondear todo el tema después del Chavín de Huántar, ¿no? Y de todas las otras cosas que hizo, por ejemplo, imagínese para Huamanga. Desde el año 1825, Simón Bolívar anunció que Cachi podría hacerse una irrigación para abastecer de agua a Huamanga. Y nunca se hizo. Sacaba leyes, decretos, leyes, más de un siglo. Y él se vino y priorizó parte de la estrategia de pacificación. Y se definió el año 92-93, hacerlo. Bueno, es innegable. El otro proyecto, que Fujimori llegó Paraguanta, por ejemplo, ¿no? Zonas en las que antes ningún otro presidente había llegado. Y escuelas, colegios. Y postas también. Postas, por supuesto. Sí, claro, pero también... Y algo para resaltar, lo que no podemos negar el espíritu de Fujimori, el presidente Fujimori, de que puso unas letrinitas, ¿no?, de madera, como cajoncitos, para que siquiera se dignifique el hombre del campo. Porque yo soy de la sierra. Mi padre ha sido un campesino humilde también. En tal sentido, ¿cómo hacían sus necesidades? Al aire libre. Sí, claro. Y él le puso sus letrinas. Bueno, pero gobernó también, pues, omnívidamente durante 10 años haciendo lo que quería, y eso también hay que ponerlo en la contabilidad, ¿no es cierto? Porque no todo es simplemente hacer cosas y ya están, ya las hice, porque, bueno, uno también tiene que llevar derechos, uno también tiene que llevar lo que son los elementos fundamentales de la vida política, en donde las personas se puedan entender y no se tenga que imponer todo lo que está ocurriendo. Y él, al final, o sea, tuvo el gran error de haberle agarrado gusto al poder. Y entonces cuando le tocó la primera reelección, como si nada, ¿no? O sea, no había ni siquiera contendores. No la segunda rival, claro. Y después la tercera y después terminando yéndose a Japón. Entonces, a postular al Senado japonés. Y postuló. Y entonces, por ejemplo, eso también son los claroscuros que hay que poner, ¿no es cierto?, en la vida porcina de la persona. Claro, el control, por ejemplo, de todos los poderes, ¿no? Porque creo que eso hoy día el fujimorismo no quiere recordar. La propia Keiko ha reconocido en las campañas varios de los errores. Ella ha hecho una autocrítica. Ella ha sido bien autocrítica, pero, a ver, el Ministerio Público estaba controlado, el Poder Judicial. El Poder Judicial, los medios de comunicación. Prensa, o sea, era, como dice el señor Mulder, o sea, un poder omnisciente, ¿no? Él quería tener el control de todo para seguir perpetuándose en el poder. Yo no podría comentar sobre ello, porque mi especialidad es en el tema agrario y el tema social. Pero usted lo veía, ¿no? Usted era peruano, como todos. Tal es así, mira, mi desconocimiento, mi ignorancia, que yo confundía que el Poder Judicial era el Ministerio Público también, porque yo nunca estuve metido ni siquiera en una investigación policial. Ese es el desconocimiento, ¿no? Yo nunca me dediqué a estar investigando, de veras. O sea, ingenuo no era Absalón. No, ingenuo no, pero ignorancia en alguna. Ingenuo, ya, sobre todo, no pero para ha estado 10 años en el poder. No, pues, pero dígame usted, en el tema agrario, en el tema social. Ya, obviamente, pero la prensa independiente que había y existía lo iba denunciando y revelando. O sea, sí, pero yo entiendo, y de verdad los entiendo, o sea, creo que ni Mauricio, que es aprista y que además el APRA también tiene un bolsón bien cautivo, fuerte, poderoso, pero a ver, ellos nunca van a poder negar los errores del primer gobierno de Alan García.
creo, Mauricio. Hemos hecho Que autocríticas. han hecho autocríticas y creo que el ejemplo, mire, fujimorismo el también presidente- puede el presidente amar a Fujimori, pero no pueden haciendo negar un lo otro, recuento la de compra de sus cosas, conciencias, o sea, el haciendo un copamiento de recuento de las cosas, instituciones, ¿no? en presión él. Justamente comentamos sobre eso de las elecciones del año 2000, Claro. que él reconocía que fue un error. Eso le quería decir. Fujimori sí reconoció que se equivocó. Comentamos. ¿Qué otro error le reconoció a usted? Analizamos. Me parece maravilloso No, que ahora nos empiece a De contar. veras, él comentábamos ahí, sí, pero realmente Fue un cometió error. Sí, claro. Eso me lo dijo. Irse del Perú y renunciar a la distancia, ¿reconoció que fue un error? No lo tocamos exactamente, pero sí yo estimo de que fue una decisión de que una persona que se sentía perseguida y querían matarlo. Acá, imagínense, sin estar en sus posibilidades, han querido matar, enterrar y desaparecer a Fujimori, porque al compararlo con Abimael Guzmán, no, Eso es una olvídese. locura. Bueno, claro. Bueno, señor Vázquez, me ha encantado verlo. Ojalá pueda volver al programa para seguir comentando. Muchas gracias, Mauricio, Gracias, por estar hoy Claro. día y por estamos tratando de hacer un balance de todo lo que ha pasado. Voy a regresar con Carlos Adriancén, que él tiene mucho que hablar. Además, fue asesor de Carlos Boloña, ¿no? De Carlos Boloña, que fue ministro de Economía de Fujimori. Hoy día se critica mucho el modelo que se instaló, pero es un modelo que, entre otras cosas, permitió reducir la pobreza. Y vamos a regresar también con José Cueto, que fue almirante de la Marina, y hay que recordar que las Fuerzas Armadas lucharon mucho contra el terrorismo. Así que regresamos de inmediato con estos dos invitados.